Buenos días, mi nombre es Jessica Santander, soy médico rural del Departamento de Urología de la Fundación Santa Fe de Bogotá y les voy a presentar el trabajo titulado Enuresis infantil como factor de riesgo de nocturia en el adulto, resultados de un estudio de prevalencia nacional. Este trabajo fue realizado por el grupo de investigación del Departamento de Urología. La nocturia es un trastorno multifactorial de alta prevalencia asociado a un gran deterioro de la calidad de vida. La Sociedad Internacional de Continencia lo define como la necesidad de despertarse por la noche durante el periodo principal del sueño para orinar. Los pacientes comúnmente perciben la nocturia como una parte normal del envejecimiento o como una condición intratable, razón por la cual no buscan asistencia médica y no reciben un manejo adecuado. Esto puede generar grandes problemas emocionales, físicos y sociales para los pacientes. Asimismo, la nocturia genera una gran carga económica para el sistema de salud al estar asociada a otras patologías como fracturas por caídas. Se ha sugerido una relación entre los síntomas del tracto urinario inferior durante la infancia y los síntomas posteriores en la edad adulta. La enuresis infantil se define como la pérdida involuntaria de la orina durante el sueño en niños mayores de 5 años, en ausencia de defectos congénitos o adquiridos del sistema urológico o nervioso central. Afecta aproximadamente al 10% de los niños de 7 años y hasta del 1 al 2% de los adolescentes. La mayoría de estudios realizados sobre síntomas urinarios durante la infancia y su relación con la nocturia en la edad adulta se han centrado principalmente en mujeres. De forma similar, los estudios realizados sobre la prevalencia de nocturia han sido conducidos principalmente en caucásicos y países desarrollados, con una proporción relativamente baja de hispanos y minorías étnicas. Comprender los factores asociados con la nocturia puede permitirnos comprender la historia natural de esta entidad. Por lo tanto, nuestro estudio tiene como objetivo determinar la asociación de enuresis infantil y nocturia en la población colombiana mayor de 18 años. También se describe la prevalencia de nocturia y otros factores de riesgo asociados. Este es un análisis secundario del estudio de prevalencia de síntomas del tracto urinario inferior y vejiga hiperactiva en hombres y mujeres mayores de 18 años. El COBALT es un estudio poblacional transversal realizado en hombres y mujeres en este rango de edad que habitan en 5 principales ciudades de Colombia, lo cual representa más del 30% de la población. Los participantes elegibles eran hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que deseaban y podían dar su consentimiento informado para participar, mientras que se excluyeron aquellos sujetos que no podían responder al cuestionario, que tenían una infección de vías urinarias en el momento de la encuesta o que tenían un embarazo. Se realizó un cálculo para el tamaño de muestra para la comparación de una proporción en una única población, utilizando como parámetros una población de 48.202.617 habitantes según cifras del DANE. Se utilizó una prevalencia estimada de vejiga hiperactiva del 15% para calcular la muestra en un intervalo de confianza del 95% con una potencia estadística del 80% y una precisión del 3%. Como resultado, obtuvimos una muestra de 1.054 sujetos para que esta fuera representativa de la población de estudio. Se llevó a cabo una técnica de muestreo probabilístico de etapas múltiples para asegurar la aleatorización de los participantes. Realizamos una estratificación por nivel socioeconómico, edad y una proporción de hombre a mujer de 1 a 1. Luego se llevó a cabo un proceso de selección aleatoria en los diferentes distritos, vecindarios, bloques y residencias para asegurar la representación de todos los niveles de estrato socioeconómico. La nocturia se evaluó con el cuestionario validado al español ICIQ-OAB y se definió como la queja de despertarse por la noche al menos una vez para ir a orinar, según la definición de la Sociedad Internacional de Continencia. Por otro lado, la enuresis infantil se definió como episodios de incontinencia urinaria durante el sueño en niños mayores de 5 años, según la Sociedad Internacional de Continencia Infantil. Los participantes respondieron a la pregunta de si cuando era niño mojaba la cama y si la respuesta era afirmativa, se les preguntó hasta qué edad pasó esto. En total se obtuvo una muestra de 1.060 participantes, de los cuales 530 eran hombres y 530 eran mujeres. La edad media de los participantes fue de 48 años, con un rango de 18 a 89, y la prevalencia de nocturia encontrada fue del 55.9%. De estas, 53.96% de los casos se reportaron en mujeres y 46.04% en los hombres. Esta diferencia fue estadísticamente significativa. Por otro lado, el 64.92% de los sujetos informaron que tenían al menos un episodio de nocturia por la noche,
mientras que el 19.9% informaron tener 2 episodios y el 15.18% tenían por lo menos 3. En la gráfica de la derecha podemos ver la prevalencia de nocturia para diferentes grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres. La nocturia fue más común en mujeres que en hombres, entre las edades de 18 a 39 años y entre las edades de 40 a 64 años. Sin embargo, después de los 65 años fue más prevalente en la población masculina. Este hallazgo es principalmente relacionado por el crecimiento prostático progresivo que se encuentra con la edad en los hombres. El antecedente de enuresis infantil estuvo presente en el 11.96% de los encuestados y en el 13.66% de la población con nocturia. A medida que aumentaba la historia de enuresis infantil, aumentaban los episodios de nocturia, como vemos en la figura. En esta tabla vemos el análisis de regresión múltiple que se realizó para determinar la asociación de nocturia con enuresis y otras variables. En el modelo que realizamos encontramos que la enuresis infantil se asoció significativamente con nocturia en ambos sexos. Obtuvimos un OR de 1.61 con un intervalo de confianza del 95% de 1.09 a 2.4 en la población femenina, mientras que obtuvimos un OR de 1.66 con un intervalo de confianza del 95% de 1.09 a 2.52 en los hombres. También encontramos que la obesidad se asoció con enuresis cuando controlamos por variables de confusión, así como la edad en los hombres y la disfunción eréctil. Por lo tanto, nosotros concluimos que existe una prevalencia significativa de nocturia en nuestra población, principalmente en mujeres de mediana edad, pero que aumentan los hombres después de la cuarta década. Consideramos que es importante indagar sobre la historia de la enuresis infantil para definir la probabilidad de presentar nocturia en la edad adulta. Existen otros factores de riesgo que pueden estar relacionados con la nocturia, como es el caso de obesidad en la mujer y la disfunción eréctil en los hombres. Estos han sido los hallazgos que queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.